La clase básicamente es para que, si tenéis dudas del tema, me las presentéis, las resolvemos aquí para todos, ¿vale? Y hacemos un pequeño repaso. ¿Parece bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos entre manos? Pues lo primero que tenemos entre manos son las fuerzas, ¿vale? Vimos en el tema las fuerzas y vimos que había dos tipos de fuerzas. ¿Os acordáis de cuáles eran? Bien, la de contacto y la fuerza a distancia. ¿Vale? Hemos visto dos fuerzas de contacto y hemos visto dos fuerzas a distancia. Una fuerza, al final, ¿vale? Es aquel fenómeno que puede cambiar el estado de movimiento. Voy a hacerlo más grande porque creo que igual no lo veis. De un cuerpo o deformarlo, ¿vale? Entonces, sí. De contacto vimos dos que eran las fuerzas de tracción, que al final es tirar de una cuerda algo o empujarlo, ¿vale? Y la de rozamiento. Estas dos son fuerzas de contacto, porque necesitamos aplicarlas sobre el mismo cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, un cuerpo al que yo le aplico una fuerza de tracción para que se mueva en una dirección, fijaos que la fuerza cambia el estado de movimiento. Si el cuerpo está parado, puedo darle una aceleración para que empiece a moverse, ¿vale? En un sentido. Un segundo, por favor. Vale. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza pero que va siempre contraria al movimiento. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿vale? Su movimiento va en esta dirección y sentido, la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario, impide el movimiento, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento impide el movimiento. Estas serían las de contacto, ¿ok? Pero también vimos dos fuerzas a distancia. ¿Os acordáis de ellas? Bien. Teníamos, bueno, la eléctrica y la gravitatoria. Vamos a empezar por la gravitatoria. La magnética realmente no la... sí que la vimos y al final es una fuerza, ¿vale? Que depende también del movimiento de cargas y demás, pero ya hicimos un trabajito sobre el magnetismo, entonces no va a salir en el examen el magnetismo, ¿vale? Luego la parte de fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria sí, pero la parte del magnetismo no. Bien, en la gravitatoria, y empiezo por ella, ¿vale? Fuerza gravitatoria, pongo una G pequeñita para indicar que es fuerza gravitatoria, tenemos esta fórmula. ¿Vale? Aquí aparece una constante universal,
os da igual, ¿vale? La parte que os interesa es esta de aquí. Porque de momento en este curso lo único que necesitáis saber es que dos cuerpos se atraen con más fuerza si sus masas son muy grandes que si son masas pequeñas, ¿vale? Y que la fuerza de atracción, además, es más pequeña si yo alejo los cuerpos. No es lo mismo que este cuerpo y este cuerpo estén así de juntitos que yo tenga este cuerpo aquí, ¿vale? Si hay mucha distancia, como la distancia está dividiendo, pues la fuerza de gravedad será más pequeña, ¿de acuerdo? Si Marte, por ejemplo, y la Tierra pesaran lo mismo, tuvieran la misma masa, cosa que no ocurre porque Marte es más pequeño, ¿vale? El hecho de que Marte esté más lejos, ¿vale? Hace que la fuerza de atracción sea más pequeña. De hecho, es la razón por la que Marte también tarda más tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿vale? Y por eso está tan lejos. Vale, ¿entendéis cómo funciona? Si la masa aumenta, la fuerza aumenta. Pero si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. En las fuerzas solo van a entrar teoría. Yo os podré, ya sabéis que voy a hacer pues lo mismo que hice en matemáticas, voy a hacer 5 modelos de examen. Os citaré a las 12, ¿de acuerdo? Ahora hacemos el sorteo y esta tarde os envío un mensaje de SEMTIA recordándoslo, ¿vale? Os citaré a las 12 porque nuestra clase creo que empieza a la 1, ¿puede ser? No, a las 2, pero de 12 a 2 no vais a hacer clase porque Ángela no va a hacer directo, así que empezamos a las 12 y seguramente espero que a las 2, 2 y poco habremos acabado. Espero. Si puedo intentar citaros antes e ir rapiñando horas de los compañeros, pues intentaré citaros a las 11 o cuando pueda, ¿vale? Bien, esto de aquí, lo dicho. Lo que nos interesa sobre todo es que cuando aumenta la masa, tengo los cuerpos con más masa, la fuerza de atracción es más fuerte, ¿vale? Y cuanto más cerca estoy, también más fuerte es, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica se parece muchísimo, pero muchísimo. Lo único que va a cambiar es que la expresión es distinta, ¿vale? Que si yo tengo dos cargas, estas se van a atraer cuando tienen distinto signo, ¿de acuerdo? Se van a atraer y se van a repeler si tienen el mismo signo. Esto ya lo vimos con los átomos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de electrones y protones. Cuando tienen el mismo signo se atraen, la fuerza es de atracción, como la gravitatoria, pero cuando tienen el mismo signo se repelen, ¿de acuerdo? Ya sean las dos positivas o las dos negativas. Y nos pasa lo mismo que antes, fijaos en la fórmula. Las cargas están arriba, luego la fuerza es directamente proporcional a la carga. Cuanto más grande es la carga, más grande es la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, pero más grande es. Y la distancia está abajo dividiendo. Luego, cuanto más separadas estén las cargas, más pequeña es la fuerza. ¿Lo entendéis? En la fórmula eléctrica la F es solo F o se le pone... Bueno, se me ha olvidado ponerle. Pero da igual, le podéis poner una F a las dos y ya está. ¿Vale? No es necesario que pongáis FG o F. Bien, ¿hasta aquí bien? ¿Esto lo habéis entendido? Pues en principio solo hemos visto esas cuatro fuerzas, ¿vale? La fuerza de tracción, que básicamente es tirar de un objeto o empujarlo, aunque no es exactamente tracción. La fuerza de rozamiento, que se opone siempre al movimiento, ¿vale? Y ya sabéis qué ocurre, porque las superficies chocan entre ellas, hay fricción, de manera que el objeto no puede avanzar bien,
¿vale? Porque las superficies no son perfectamente lisas, sino que son un poco rugosas. Así que aparece una fuerza que se opone al movimiento, que se llama fuerza de rozamiento. Y luego las dos a distancia que conocemos, que son la eléctrica y la gravitatoria, ¿vale? Bien, hay más fuerzas, que ya veréis en algún momento, ¿vale? Pero este año no toca. Como la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte y, bueno, más cosas. Vale. Además de esto, hemos visto movimiento. Y el movimiento que hemos visto es MRU. Soy consciente de que también hemos visto MRUA. Puse la fórmula y lo explicamos en clase. Sin embargo, he preferido no preguntároslo en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver solo es MRU. Que ya habéis hecho en segundo de eso y no sé si puede que hasta en primero, ¿vale? Que es dentro del movimiento la parte más fácil, ¿vale? Es más fácil que orinar fuera de uno mismo. No sé si me entendéis. Esto. Bueno, es verdad, en primero no teníais física, teníais biología en la 11. Bien, esto que tenéis aquí, ¿vale? Es la única fórmula que hay para MRU, que es que el espacio recorrido es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿vale? Luego, los problemas, pues ya fijaos cómo pueden ser. El típico coche, ¿vale? Que va por una carretera, recorre 200 metros y va a 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer este espacio? Pues lo primero que tengo que ver es que metros y kilómetros no encajan. O paso esto a metros por segundo o paso esto a kilómetros, pero tienen que estar en las mismas unidades, ¿vale? De manera que si esto lo pasamos a metros por segundo, que acordaos que para ello teníamos que dividir por 3,6, ¿vale? Y al revés, si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tengo que multiplicar por 3,6. 60 dividido entre 3,6 son 16,6. Se puede utilizar el 3,6 como factor. Pero bueno, si ponéis el factor de conversión está bien también, claro. 16,6 metros por segundo. Ahora que ya tengo la velocidad en las unidades que yo quiero y tengo el espacio en las unidades que yo quiero, aplico la fórmula y despejo el tiempo. Espacio, 200 metros. Velocidad, 16,6. Y el tiempo, que es lo que yo quiero saber. ¿Bien? Pues pasaríamos 16,6 dividiendo. El tiempo me sale 200 entre 16,6, periódico, que son 12 segundos, si no me equivoco. Y ya está. Es decir, los problemas van a ser en ese plan. Acordaos también de la velocidad media, ¿vale? Que la velocidad media es el espacio total dividido entre el tiempo total. Eso significa que si yo hago, por ejemplo, 2 tramos a diferentes velocidades, pues voy a tardar un tiempo en hacer uno y un tiempo en hacer otro. Pero la velocidad media va a ser todo el espacio que he recorrido en los 2 tramos juntos y todo el tiempo que he tardado en hacer los 2 tramos, ¿vale? Pero bueno, esto van a ser básicamente los ejercicios y es que no lo llamo ni problemas, ejercicios que va a haber en el examen de MRU, ¿vale? Ya veis que lo más complicado no es aplicar la fórmula es sustituir y despejar. Lo más complicado puede ser darse cuenta de que las unidades no son las que yo necesito y que tengo que cambiarlas, ¿vale? Pero bueno, pasar de metros a kilómetros, sabéis. Pasar de horas a segundos, sabéis. Y pasar de kilómetros por hora a metros por segundo también sabéis, ¿vale? Y ahora vamos a la parte
que igual os suena un poco más nueva este año, que es la parte de energía eléctrica aplicada a circuitos y ley de Ohm, aunque creo que ya habéis hecho algo relacionado en tecnología. ¿Puede ser? No tenéis tecnología. ¿No tuvisteis tecnología? ¿No hicisteis circuitos en tecnología? Best tema ever. Bien. ¿Cómo funciona un circuito? ¿Vale? Un circuito funciona con una batería. La batería puede ser o una batería de corriente continua, una pila, básicamente, ¿vale? O corriente alterna, ¿vale? Pero bueno, da igual. La mayoría de las veces, o siempre, aquí yo voy a usar una batería, una pila, ¿de acuerdo? Y la corriente alterna, que es el enchufe de vuestra casa, cómo os llega la electricidad a casa, no lo vamos a ver, ¿vale? Por lo menos aplicado a circuitos. Sí que tuvimos, pero no me acuerdo. Es que es posible que, como dice Leo, no hicierais circuitos en tecnología. Bien. Para poder cumplir un circuito, aquí tiene que haber una serie de cable, básicamente, ¿vale? Por el que pase la corriente eléctrica. Cuando está cerrado hablamos de un circuito, ¿vale? ¿Qué elementos puede tener un circuito? O sea, sí o sí va a haber un ejercicio del circuito donde me tengáis que decir qué partes integran este circuito. Sí o sí, ¿vale? Luego, esto de aquí es el generador. Pero está bien también si lo llamáis batería. Y está menos bien, pero aceptable si lo llamáis pila. ¿Vale? ¿Qué más puede haber? Puede haber una resistencia. ¿Vale? Esto de aquí es una resistencia. ¿Qué más puede haber? Puede haber un interruptor. Esto de aquí es un interruptor. Que puede tener esta fórmula. Esta forma es que cuando yo lo dejo encendido, esto se cierra y pasa corriente. O si yo, pues como pasa con un interruptor normal, cuando yo le doy, se enciende la luz porque pasa corriente. Cuando yo lo apago, se apaga la luz porque deja de pasar corriente. ¿Vale? Pero también hay pulsadores. ¿Vale? Esto es un pulsador. Sí, tendréis que identificar estas partes. Habrá un circuito y tendréis que, pues, señalar con flechas qué parte es cada cosa, ¿vale? Lo que implica que tendréis que copiar el circuito a la libreta, por supuesto. Esto de aquí es un pulsador, ¿vale? Fijaos que un pulsador funciona en que cuando yo aprieto el pulsador, esto se conecta al circuito y entonces pasa la corriente. Pero cuando yo suelto, esto vuelve a su estado original y ya no pasa corriente. ¿Vale? Básicamente, cómo funciona un botón. No un interruptor de clic-clac, sino un botón. Y aquí puede haber también un receptor. ¿De acuerdo? ¿Qué es un receptor? Pues cualquier cosa que aproveche la energía eléctrica que hay en esta corriente para hacer su trabajo, como por ejemplo una bombilla, ¿vale? El cargador del teléfono móvil, ese tipo de cosas, al final. Algo que aproveche esa energía eléctrica, reciba esa energía eléctrica para, pues, hacer su trabajo, sea el que sea. A lo mejor es un sonido, un timbre, a lo mejor es una luz o lo que sea. Esto de aquí, este receptor, suele tener resistencia. Luego, a pesar de que ahora cuando calculemos cosas en los circuitos, veáis que solo hay una resistencia, es posible que aquí también tengáis resistencia. Yo os pondré a lo mejor los dos valores y ya sabéis lo que tenéis que hacer si están en serie o en paralelo. Y si no lo sabéis, lo vamos a explicar enseguida. Para empezar,
¿Cómo funciona o qué fórmula se utiliza o qué ley obedece la corriente eléctrica? ¿Lo sabéis? Bien. La de Ohm, ¿vale? La de Ohm me dice que la diferencia de potencial o voltaje, ¿vale? Esto tiene varios nombres. Puede ser voltaje, puede ser diferencia de potencial, ¿vale? Es igual a la intensidad de corriente que pasa por el circuito multiplicado por la resistencia del circuito. ¿Vale? Esto es intensidad de corriente y esto es resistencia. ¿Vale? ¿En qué se miden? Pues el voltaje, en honor a Alessandro Volta, se mide en voltios. La intensidad se mide en amperios, por ampere, ¿vale? Y la resistencia se mide en ohmios, por ohm. ¿Ok? Y esta es la única fórmula que tenéis que aplicar. Y fijaos que es igual que la de MRU, es decir, hay algo que es igual a otra cosa por otra cosa. Es decir, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y lo único que hay que hacer es aplicarlo a este tipo de ejercicios. Lo más típico es que os pregunten la resistencia si os dan unos datos. Por ejemplo, que este generador tenga, yo qué sé, 50 voltios. Es bastante, ¿vale? Aquí tenéis una resistencia de 10 ohmios, de 5 ohmios, y en este receptor hay una resistencia de 5 ohmios también. ¿Cuál será la intensidad? Pues igual que habíamos hecho en MRU, lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula. ¿Cuál es el voltaje que yo tengo en el circuito? Se mide en voltios. ¿Dónde tengo yo los voltios? En el generador. ¿Vale? Acordaos que el voltaje es esa energía que yo necesito para enviar los electrones, esa corriente eléctrica a través del circuito. Luego, mi voltaje, 50. La intensidad es lo que yo quiero saber. De manera que no la puedo sustituir porque aún no la sé. Y luego, la resistencia. Tengo que mirar mi circuito. ¿Este circuito tiene las resistencias en serie o en paralelo? En serie. Luego, significa que yo tengo que sumar las resistencias para saber la resistencia total. Mi resistencia total será 10 más 5 más 5, 20 ohmios. Luego aquí pondré 20 ohmios. Es que es sencillísimo, de verdad, ¿eh? ¿Cuánto vale mi intensidad? 50 dividido entre 20, que son 2,5 amperios. El receptor también va a actuar como resistencia, sí. Vale, vamos a ver qué pasaría si ahora, en lugar de tener las resistencias en serie, las tengo en paralelo, ¿vale? ¿Este lo habéis entendido en serie? ¿Entendéis que la intensidad es la misma en todo el circuito? Es decir, que la intensidad siempre va a ser, una vez que yo ya calculo la intensidad total, 2,5 amperios. Pero si yo ahora os pregunto cuál es la diferencia de potencial entre este punto y este punto, ¿qué hacemos? Voy a poner que este punto es el punto A y este punto es el punto B. Y yo quiero saber el voltaje entre A y B. ¿A qué será igual? A la intensidad del circuito por la resistencia que hay entre A y B. El voltaje entre A y B será
mi intensidad, que es la misma en todo el circuito, 2,5, multiplicado por la resistencia que hay aquí, entre estos dos puntos. La única resistencia que hay es la de 5 ohmios, así que será por 5. 2,5 por 5, 7,5. ¿Vale? Y ya está. No entiendo por qué quieres saber el voltaje de A y B. Pues porque hay veces que yo necesito saber el voltaje entre dos puntos para saber si me va a funcionar bien un aparato o no. La resistencia paralela es entre... Ahora veremos la resistencia en paralelo, Marc. Pues no es exactamente entre dos puntos. ¿Vale? 7,5 sería el voltaje que tenemos entre estos dos puntos. Ya está. Uy, perdón. 2,5 por 5 no son 7,5. Son 12,5. Fijaos que en esta resistencia hay 12,5 voltios. En esta, que tiene la misma resistencia, habrá 12,5 voltios. Y en esta, que es el doble, habrá el doble, que son 25 voltios. 12,5 más 12,5, 25. 25 más 25, 50. Sí. Es decir, yo os puedo preguntar por la intensidad en todo el circuito y luego que me digáis el voltaje de una sola resistencia. ¿Vale? Voy a ver esta clase 10 veces. Fijaos que, aunque no creo que os lo pida, ¿vale? Pero si yo ahora el punto A, en lugar de ponerlo aquí, lo pongo aquí, pues tendréis dos resistencias, que serán 10 más 5, 15. Y aquí habría que poner 15. Y el voltaje entre estos dos puntos, entre A y B, sería, pues, el correspondiente a 15, que serían 37,5. Lo que yo estoy calculando al hacer esto de aquí, fijaos que como yo estoy cogiendo todas las resistencias, el voltaje entre un punto que esté aquí y otro que esté aquí, es decir, en todo el circuito, es lo que genera la pila, ¿vale? O sea que lo que hay que hacer básicamente, casi siempre, depende del enunciado de vuestro ejercicio, pero bueno, será calcular la intensidad total, sumando resistencias si están en serie, o haciendo lo que vamos a hacer ahora si están en paralelo, y una vez que ya tengo la intensidad total del circuito, que siempre es la misma, pues vamos a aplicarlo a dos puntos del circuito. ¿Y por qué no de ese que has hecho ahora mismo no coges 5 más 50? ¿What? ¿Perdón? ¿Puedes volver a plantearlo? Pero, a ver, explícate. ¿Quieres que te dé audio? Ok. Judith. Hola, Judith. Buenas tardes. Dígame usted. Dani, que has dicho que si nos pones a la derecha del generador A y bajo a la izquierda B, y has cogido 5 y 10 y 5 y 50. Ah, bueno, pero por eso da igual, quiero decir, si yo pongo un punto entre este y este, tendrías que coger 15. Entonces, si yo pongo un punto entre este y este, tendrías que coger 10. O sea, depende de dónde estén los puntos. Ah, vale. Ah, vale. Claro. Yo a lo mejor te pido, dime el voltaje que hay entre este punto y este punto. Pues aquí hay una resistencia de 10, pues tendrás que hacer ley de Ohm para esa resistencia con la intensidad que ya sabes. Vale. ¿Vale? Bien, vamos a verlo en paralelo. Uy, he borrado lo que no quería borrar. Es que esto sí que me sirve. Bueno, sirve a vosotros, sobre todo. Bien, vamos a imaginar que tenemos un circuito que tiene dos resistencias. Vamos a imaginar que tenemos el mismo voltaje, 50, ¿vale? Y aquí vamos a poner dos resistencias. Por ejemplo, a ver, decimos un número del 1 al 25. Y los dos primeros que me digáis, vale, 18. O sea, 16 y 8. 16
y 8. Vale, muy bien. Ahí inventaica. Por cierto, ha habido 2.16. Se ve que es popular el 16. A ver, 16 y 8. ¿Qué hacemos ahora? Fijaos que cuando yo quiero calcular la intensidad total del circuito, necesito saber la resistencia total. Es decir, si hay más de una resistencia, tengo que ver cuánto es toda la resistencia del circuito. No me puedo quedar solo con 16 o solo con 8. ¿Vale? Así que vamos a hacer la resistencia total de un circuito en paralelo. Para hacerlo, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es multiplicar las dos resistencias, ¿vale? Y dividir por la suma de resistencias. Esto, recuerdo, ¿vale? Ya vimos de dónde salía. Salía de que las resistencias no se suman así, se suman los inversos y al final cuando lo arreglo me sale esto de aquí, ¿vale? Y solo sirve si hay dos resistencias. Si hay tres, no podría aplicar la fórmula, ¿vale? Si hubiera tres en paralelo, no puedo aplicar la fórmula. Pero no va a haber tres en el examen, ¿vale? Cuando estemos en paralelo no va a haber tres. Dispara. ¿Quieres hablar o escribes? R1, 8 o 16, da igual. ¿No había una fórmula que era 1 entre 1 entre resistencia, 1 más 1 entre resistencia 2 más... Sí, claro. 1 partido. La resistencia total es 1 partido resistencia 1 más 1 partido resistencia 2 más las que haya. Todas las que quieras. Si aquí pongo como un denominador, me queda R1, R2 partido R2 más R1, R2 partido R1. Esta suma da R2 más R1 partido R2 por R1. Como tengo la inversa de la total y yo quiero la total, no la inversa, le doy la vuelta. Pero si le doy la vuelta a esto, le doy la vuelta a esto. Con 3 sería más complicado, ¿vale? Se puede hacer una fórmula para 3, pero es un jaleillo. De todas formas, esto, que ya lo explicamos de dónde venía, nos va a hacer falta porque vamos a hacer esto directamente, ¿vale? Porque solo va a haber dos resistencias. Así que con que os quedéis con la formulita esta, sobra, ¿vale? Entonces, producto de las resistencias arriba, 8 por 16, y abajo, suma de resistencias, 8 más 16. 8 por 16, pues 8 por 10, 80, 8 por 6, 48, 80 y 48 son 128, y abajo 8 más 16, 24, ¿vale? ¿Sí o no? Bien. Ambos se pueden dividir por 8. Tendríamos 16 tercios, que es un número al final, ¿vale? 16 tercios. O directamente cogéis 128 entre 24 y ya está. Esto no es mates. Tampoco necesito que me pongáis la fracción irreducible, ¿de acuerdo? 128 entre 24 o 16 tercios es 5,3 periódico. Luego, mi resistencia total es 5,3 periódico. ¿Vale? ¿En qué unidades? Ohmios, ¿vale? ¿Ahora qué hago? Ahora ya tengo la resistencia total. Si a mí me están pidiendo la intensidad, pues ahora ya sí que puedo hacer 50, que es mi voltaje, es igual a intensidad multiplicado por la resistencia que yo tengo en todo el circuito, que es 5,3 periódico. Uno arriba y debajo de la línea de división, debajo de 3, o los que sean.
segundo. Intento resolverte la duda y seguimos. Me refiero a partir de 3, en plan, a ver si me explico, uno arriba y debajo de la línea de división. Debajo de esa línea de división había 3 o los que sean, unos, que sean uno, vale. Y debajo de cada uno, otra línea de división. Y debajo de cada línea de división, una distancia distinta con los que hay en el circuito. ¿Te refieres a esto? Que la fórmula es esta. Sí, lo mismo. O sea, 1 partido algo es darle la vuelta. Luego, esto que teníamos al principio, igual a esto, es lo mismo que poner esto directamente y darle la vuelta a esto. Pero que vamos, que no os preocupéis por esto. Sí, claro, es más fácil lo otro. Pero está bien también preguntarse de dónde vienen las cosas. Y de hecho yo lo he explicado, lo que pasa es que no os lo voy a pedir. Este año no. Y el año que viene no hay circuitos, o sea que GG. Vale, esto, entre esto, da que la intensidad son 9,4 amperios. ¿De acuerdo? 9,4 amperios. Pues fijaos, ya hemos sacado cuál es la resistencia total y finalmente nos ha servido para sacar la intensidad. Pues esto es lo que vamos a tener de circuitos. O un circuito en serie, que como es más fácil, os preguntaré voltajes entre resistencias, entre 2 puntos. O un circuito en paralelo, donde para calcular la intensidad o el voltaje o lo que sea, necesitaréis calcular la resistencia total primero. ¿Vale? Pero ya veis lo que es que son 2 fórmulas, no tiene más. Pues claro, yo aquí os estoy preguntando la intensidad, pero pensad que yo aquí podría no daros el voltaje y daros esta intensidad y que tengáis que obtener el voltaje. Que al final es lo mismo, es sustituir lo que sé y despejar. ¿Vale? Pues eso va a ser el examen. 2 preguntas de teoría, una englobada dentro del circuito, de identificar partes del circuito, ¿vale? Y un poco qué es un circuito. Y la otra de fuerzas, a contacto y a distancia, cómo funcionan. Pues habrá algún modelo en que os pregunte la fuerza de rozamiento. Habrá algún modelo en el que os pregunte la fuerza eléctrica. Entonces, depende del modelo que tengáis, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de terminar, porque al final esto es el repaso, si tenéis dudas, preguntadme y lo vemos, ¿vale? Pero, mientras tanto, voy a hacer el sorteo de grupos. ¿Ok? ¿Duda? No. A ver. Os voy a compartir pantalla. Y hacemos los grupos, ¿vale? Vamos a un randomizador de listas. Y, a ver, tenemos a Alex, aunque pone Alex, pero bueno, para no poner acentos tampoco pasa nada. Tenemos a María, tenemos a Marc, según me voy acordando, ¿vale? Tenemos a Teresa, tenemos a Paula, tenemos a Cristina, a Marta F, tenemos a Pablo, tenemos a Gabriel, a Leo, tenemos a Kaori, tenemos a Marta G, tenemos a María Lapuesto. ¿Quién me faltáis? ¿Quién me faltáis? Faltan un huevo de personas aún, ¿no? Faltan 3 personas. Mi nombre lo consideran erróneo. A ver. Ah, Judith, muy bien. Claro, yo tengo que ir cambiando de pantalla porque... Vale, Judith, Danik. ¿Marc te he puesto? Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me falta una persona. ¿Quién me falta? Aparte de Amin, sois 16. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Diana, claro, si Diana no está en el directo, y estaba yo un poco ahí rayado. Y yo digo, uy, claro, no la tenía en mente. Vale, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle a randomizar y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? ¿Cómo va a ir? Pues ya lo sabéis. Aquí hay 15 nombres. Vamos a ir en grupos de 3, ¿vale? Randomizar. Y ahí lo tenemos. Judith, Cristina y María estaríais en el primer grupo. Gabriel, Pablo y Diana estaríais en el segundo. Marta, Alex y Teresa estaríais en el tercero. Marta, Fernando, Dani y Kaori estaríais en el cuarto. Y Leo, Marc y Paula estaríais en el quinto. ¿Lo veis bien? Bueno, de todas formas os pasaré una esencia citándonos a la hora concreta y explicándoos un poco los grupos y demás, ¿vale? Estoy pensando que igual sería viable hacer, sí, de momento empezamos a las 12, hacer 3 grupos de 5 en lugar de 5 de 3. Acabaríamos antes, desde luego. Porque lo que pasa es que la conexión para algunas personas sería, sí, eso es, muy bien, Paula, que se raya. Sí, la conexión para algunas personas sería un problema. Y habría gente a la que, si tiene fallos de conexión o lo que sea, no dejaría de tirar en el examen. Y esas personas no pueden hacer bien el examen si tienen que estar reconectando todo el rato. ¿Vale? Así que, bueno, por la tarde os envío un esencia. Claro, a mí la plataforma me falla con más de 2. Bueno, pues lo intentamos hacer con tríos, igual que la última vez. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo os preparo 5 modelos. Tengo ya, de hecho, tengo 4 hechos. Me falta un quinto. Os preparo los 5 modelos y mañana haremos una ruleta y a quien le toque, que le toque, ¿vale? Para que no penséis que, pues es que, mira, como tocaba no sé quién, no sé quién y no sé quién, ha hecho un modelo más fácil o ha hecho un modelo más difícil. No, que va. Mañana sorteamos los modelos y ya. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cosas que queráis revisar? ¿No vamos a comer? O a lo que sea. Una pregunta. Adelante. Dígame. Ah, y yo. Vale. Se abre el turno de preguntas. ¿Quieres hablar? O lo que estamos dando ahora de matemáticas no va a ser examinado en ningún examen, ¿verdad? Madre mía, la redundancia, ¿no? Como va ahí volando. No va a ser examinado en ningún examen. No, ya os voy a pedir un trabajo. Lo que pasa es que el trabajo os lo detallaré el miércoles y el trabajo será para el lunes, ¿vale? Para que no tengáis que hacerlo ahora que tenéis exámenes, sino que podáis dedicarle un poco de tiempo el fin de semana. Va a ser un poco lo que estamos haciendo en clase, que hagáis un estudio estadístico, ¿vale? ¿Este trimestre cuenta para nota o es solo para subir nota? ¿What? El trimestre cuenta para nota. Es decir, es un tercio de vuestra nota del curso. ¿Por qué debería contar menos? Estamos haciéndolo todo más o menos igual. De hecho, hay gente que está trabajando más en casa que en clase. Yo, desde luego, vamos, yo me pego unas panzas de todo, de ordenador, de editar, de subir, de preparar, que lo flipáis. No, no cuenta menos, ni solo sube nota y no cuenta o ni nada de eso. Es decir, yo entiendo que al principio, en marzo, cuando nos fuimos a casa, había un poco de incertidumbre porque la ministra de Educación hay veces que decía una cosa y luego decía otra cosa, nos tenía un poco mareados, pero además hubo muchos rumores y cosas que se publicaron desde las noticias o desde los medios de comunicación que no estaban confirmados por el gobierno ni nada y demás. En el Instituto de Altea cuenta solo un 20% y los otros más, porque en este trimestre es más difícil entender las cosas, por lo menos a mí. Sí, a ver, yo eso lo entiendo, pero no son los criterios que se utilizan en este curso, por lo menos en este instituto, ¿vale? Y luego mi profe de repaso dice que en algunos institutos solo sirve para subir nota, no baja ya, pero es que en la mayoría de los institutos no están avanzando temario. Lo único que están haciendo es repasando lo del primer y segundo trimestre. Entonces no tiene mucho sentido que si solo estáis repasando, en otros institutos sí que se está avanzando materia. Por
ejemplo en este, que nos hemos acabado la materia, o sea, hemos acabado el curso. O sea, es todo lo que yo tenía programado dar en el curso lo hemos dado ya, tanto en matemáticas como en física y química, pero me ha pasado lo mismo en biología de primer bachillerato, en cultura científica, en física y química de primer bachillerato, en informática de primer bachillerato, en física de cuarto, o sea, lo da todo. Lo da todo y porque, mira, porque no hay más que dar. No sé si me entendéis. De hecho, en física y química me quedaría por dar una cosilla que la veremos después del examen, pero ya como clase ya normal, no va a haber un examen de eso. Sí, como dice Paula, en los públicos se está haciendo eso, se está repasando el primer y segundo trimestre. Entonces, yo entiendo que en esas circunstancias el tercer trimestre valga menos o valga no valga y solo suba nota, etc. Pero aquí... No voy a hacer el reto de la canela. No quiero morir. ¿Algo más? ¿Dejamos aquí? Vamos a comer. Pues eso digo yo. Vamos a comer. Como veis, el contenido del examen es bastante asequible, ¿vale? Los problemas prácticos que hay son sencillos. Las fórmulas son muy asequibles, muy sencillas. Y luego la teoría, ya habéis visto lo que hay. Si revisáis un poco los vídeos que hemos hecho de clase para cada una de estas, el vídeo de repaso que hicimos y este que lo voy a subir, es que eso es lo que hay, no hay más. No hay más. Tampoco quiero hacer un examen súper difícil, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Que yo ahora, a estas alturas, en estas circunstancias, me haga con vuestro pellejo. No tiene sentido. ¿Vale? Así que lo hacemos aquí. Y ya nos vemos mañana a las 12 seguramente. Si os puedo citar antes, os aviso. ¿De acuerdo? Y ya os mando en esencia con la hora a la que empezamos, los grupos, a qué hora entramos. Entended también, por cierto, ya pasó en matemáticas, y imagino que os habrá pasado en otros exámenes, que a pesar de que yo os cite una hora, esa hora es orientativa, porque al final siempre hay alguien que tarda en entrar, de un grupo a otro se retrasa 5 minutillos, yo proyecto el examen, mientras que se hace, se envía. Al final, ¿vale? Hay que coger un poco como de puntillas esas horas. Pero bueno, es una hora orientativa alrededor de la cual tendréis que entrar a hacer el examen con vuestro grupo, ¿ok? De todas formas, el examen va a ser mucho más, va a ser bastante más corto que el de física, que el de matemáticas. O sea que aquí es que os lo vais a ventilar en menos de 20 minutos, seguro. Los citaré cada media hora y ya está. Nos vemos mañana. No os retengo más, que seguro que queréis volver a vuestra casa con vuestras familias. Venga, chao.